Hola. Bueno, yo también voy a saludar para no quedar mal con ustedes. Buenas tardes a todos. Y por supuesto, muchas gracias aquí a la gente de la universidad por invitarme. Y no es un invitado de lujo, soy, y por otra parte, lo que en realidad soy, además, digo yo, que una vez que Ernesto Guevara dejó de ser solo Ernesto Guevara y empezó a ser el Che, o el Che Guevara, yo además de ser Juan Martín, rápidamente pasé a ser el hermano de Che. O sea, Juan Martín Guevara, el hermano de Che. Y cada vez más, cada vez más. No por mí, es porque cada vez más la figura y la imagen y el símbolo del Che es más fuerte, crece más. Aquí quizás, aquí es lo que queremos que crezca, ¿no? Acá sobre todo en Buenos Aires, en la Argentina y en Buenos Aires, pero en el mundo, ¿no? Entonces cada vez más soy más el hermano de Che que Juan Martín, ¿no? Pero bueno, lucho por ser Juan Martín. Además, también pertenezco a una generación que es la generación de los 60 en América y en Argentina, y que nos tocaron situaciones bravas, y de las que a veces acá con Felipe conversamos y en otros lugares conversamos. Así que no es solamente una cuestión de la familia, ¿no? Que sí lo es, porque en realidad nosotros éramos 5 hermanos y todos los hermanos de una u otra manera hemos estado cerca de Ernesto y después cerca del Che. Es decir, nunca hubo para nosotros conflicto en el sentido de qué es lo que él estaba haciendo o de lo que él pensaba. Sí, tuvimos situaciones duras, por supuesto, tanto cuando comienza a ser Che en su lucha en Cuba, como por supuesto después del 75-76. Bueno, ahí la cosa ya se puso mucho más difícil. Pero siempre todos nosotros, bueno, mis hermanos todos se exiliaron, yo estuve con un exilio más bien interno, porque estuve preso unos años durante la dictadura. Yo era militante del PRT y caí preso por última vez en el 75, de ahí hasta el 83. Esto un poco para que tengan una idea de que la familia estaba bastante unida dentro de lo que es un pensamiento de izquierda, un pensamiento revolucionario, y siempre también muy junto con Ernesto, ¿no? Con el Che. Es decir, cuando a mí me preguntan a veces qué sentí, o qué sentí yo, no qué sentimos en la familia, sino qué sentí yo cuando lo asesinan en Bolivia, que fue un doble dolor, un dolor de quien era el referente político nuestro de aquella época, Cuba y Fidel y el Che, ¿no? Y quién eran los referentes, y este referente nuestro político, ideológico, y además mi hermano, ¿no? Pero bueno, lo que decía Felipe, cómo era la familia, siempre se dice en las biografías que era una familia aristocrática y oligárquica, ¿no? Y lo de oligárquico a mí me mata de risa porque, bueno, lo que yo viví y lo que vi que vivieron mis hermanos, hubo un auto en toda la etapa de la historia, y era un auto que yo no alcancé a ver, lo vi en fotos, y siempre me parece, la oligarquía, bueno, uno inmediatamente piensa en tierra, ¿no? En hectáreas, estancias, dinero, qué sé yo, y nada que ver con eso, siempre corriendo la coneja que daba gusto. Y aristocrática es una familia así que es estructurada, ¿no? Y donde el que está arriba, los padres deciden y los hijos siguen ese camino, y nada que ver. Entre otras cosas porque mi viejo realmente nunca fue tal cosa, ¿no? Porque él empezó estudiando arquitectura, no terminó, después tal cosa, después tal otra, entonces no había forma de que siguiéramos nosotros como el que está arriba es médico, todos médicos, el que está, no, entonces, y realmente la familia era una mezcla de todo, y ahí nos formamos nosotros, en esta mezcla, en esta diversidad, y en el debate, y en la discusión, y en una, sí, realmente una libertad que casi yo diría que no es que la tuviéramos, sino que nos la exigían casi, ¿no? Que tuviéramos nuestra opinión. Yo cuento que hay un tío, el marido de una hermana de mi madre, de mi vieja, pues siempre decíamos vieja, incluso así,
en las cartas, si ustedes pueden ver las cartas nuestras o las cartas mismas de Ernesto, se quería vieja, claro. Mi vieja, vieja mía, qué sé yo, pero siempre vieja, ¿no? Y mi viejo lo mismo, era el viejo y la vieja, nunca era mamá, ni papá, ni padre, ¿no? Había una relación entre nosotros que casi era como obligatorio pensar distinto o pensar lo que uno quería pensar, ¿no? Era como te lo estaban poniendo. Uno de mis tíos, un tío político, estuvo en las brigadas internacionales en España, cuando la Revolución Española, comunista él y comunista la mujer, o sea, mi tía no era comunista del partido, era más comunista me parece que mi tío, pero no del partido, o sea, realmente era una mujer de lucha. Y un tío mío era funcionario del Banco Nación, era peronista, por supuesto, por la época de Perón. Otros tíos era militar, un tío segundo militar y qué sé yo, otros eran tal, o sea, realmente era una familia muy diversa y nosotros nos fuimos volcando a ese sector más, podríamos llamar en aquella época, no sé si liberal, qué sé yo, ¿no? Esa cosa bueno, antifascistas. Claro. Mis viejos participaron en una organización antifascista en la Segunda Guerra en Córdoba, anticlericales. Mi vieja la había metido de monja en un colegio de monjas, pupilo, y por supuesto salió bien anticlerical. Y así mi viejo era también un antisistema. Mi viejo era un tipo que rompía esquemas, digamos, era su estilo. Yo, bueno, no sé si... No, te preguntaba las diferencias entre tu mamá y tu papá, ¿no? Que juntaron esa familia tan particular, ¿no? Con esas distintas cuestiones positivas de cada uno y supongo que negativas también, como toda familia, ¿no? Bueno, de las negativas no vamos a hablar. Pero hablemos de las positivas, ¿no? Bueno, hablemos de algunas porque además, bueno, lo negativo por ahí para uno es una cosa y para otros no, y lo positivo muy mismo, subjetivo. Es subjetivo. Sí, hablemos de lo positivo. Pero realmente la mezcla, mi viejo, esto que decía, el estudio de arquitectura no terminó, después, bueno, cuando apenas se casan van para Misiones a vivir al medio de la selva en un lugar que se llama Caraguataí, un puerto que no es puerto porque no existe nada para parar ahí a un barco ni nada, pero se llama Puerto Caraguataí, que está entre El Dorado y Puerto Rico en Misiones, sobre el Paraná, en un lugar en donde hoy es una selva. En el 28 debía ser todavía más difícil, solo se llegaba por barco en aquella época, en un barco le llamaban de la carrera, que era como lo de los Mississippi, esos de aspas. Se van a vivir ahí compra, creo, una tierra, un terreno para plantar yerba mate. Lo primero que se le ocurre con la primera producción que está en el campo es pagarle en efectivo a los obreros. Ahí ya se ganó el odio y el enfrentamiento con todos los yerbateros que le pagaban con bonos y los estrujaban. Entonces ya duró un par de años y a los 2 años, bueno, ahí en este lapso nace, es cuando mi vieja queda embarazada y baja hacia Buenos Aires para tener familia, y ahí nace Ernesto Rosario antes de llegar a Buenos Aires. Después va para Buenos Aires, ahí presentan al nuevo vástago en familia y vuelven para Misiones, pasan 2 años ahí en Misiones y después vienen de nuevo para Buenos Aires. Ahí se mete el viejo en una cosa de un astillero, mal con el astillero, entonces, y así sigue. Después va a Córdoba, es por la enfermedad de Ernesto que van a parar a Altagracia, y ahí entonces se dedica a construir, digamos que lo que había estudiado era más bien práctica lo que tenía, y entonces se dedica a la construcción. Ahí está en un hotel que es el Sierras Hotel, que tiene un golf al lado. Ese golf lo diseña él. Pero después ya no sigue haciendo cosas de golf, y así mi viejo era un extraordinario dibujante, era un pintor, poeta, era un fantasioso, y mi vieja era una persona disciplinada, una persona que venía de estudiar en un colegio de monjas,
al punto que muchas veces cuando se ponía muy, muy pesada y muy dura, yo por ejemplo le decía, bueno, que a vos te hayan hecho rezar no sé cuántos Padre Nuestro arriba de granitos de maíz no quiere decir que nos tortures o me tortures a mí, así que aflojá. Pero era una persona que rápidamente se daba cuenta y ahí entraba. Entonces en esta mezcla, ¿no? La vieja era una cosa que lo que se empieza se termina, si un libro era así, se lee. Mi viejo creo que le gustaba la poesía porque era rapidito. En esta mezcla de sueño, siempre estar pensando en cosas y hacerlas, empezar a hacerlas, aunque no se terminara, que era mi viejo, y el otro que era mi vieja, que era lo que se empieza, se termina, la disciplina, además incluso la ética, la moral, ¿no? Mi viejo más o menos, mi viejo no le daba tanta importancia. Había que ser el mejor, pero no necesariamente con toda la transparencia, el mejor y punto. Y la vieja el mejor, pero con ética, con moral, con transparencia. Había que ser así. Y yo creo que de esa mezcla salió un personaje como el que hoy nos está convocando, porque en realidad no soy yo, sino el Che, que pudo pensar, soñar y llevar a la práctica, es decir, los sueños estos que mi viejo nos trasladó, que mi viejo nos metió, de la poesía, de esto, del otro, de se puede hacer, de viajemos, andemos, y la cosa de la vieja de la perseverancia, el cabezadurismo que tenía Ernesto fundamentalmente, pero que nos inculcaron, ¿no? Eso de que había que hacer, lo que uno pensaba y quería, había que lograrlo, había que hacerlo. Yo creo que a veces conversando con los hermanos, bueno, cosas que son muy raras porque, claro, hablamos de un personaje histórico, ¿no? Y decimos, bueno, mira, ¿te acordás esto? ¿Te acordás lo otro? Y recogiendo alguna de las recuerdos, ¿no? De este personaje, que hoy es un personaje que es justamente una de las cosas que con Felipe hemos hablado y que es el por qué yo ahora estoy, por ejemplo, en este momento con ustedes y después contestando las preguntas que ustedes quieran, es realmente humanizarlo. Es decir, que tenga un hermano, que este hermano cuente cosas, que cuente anécdotas, que es un tipo que hace chistes, que se ríe, que es normal como cualquiera, indica que esto que ven en las fotos, ¿no? Que indica que tenía también hermanos chiquitos, que tuvo una mamá, un papá, que se crió en un lugar, en otro lugar, y que después se dedicó a viajar. Pero que era un tipo normal, es decir, un humano, humanizarlo, ¿no? Esta es una de las digamos, de los objetivos de querer hacer este tipo de conversatorio, de charlas y entrevistas. Para avanzar en el tiempo, ¿cómo fue tu reencuentro, ya no con Ernesto, sino con el Che, ¿no? Como cuando lo encontraste en Cuba, cuando ya había transcurrido su viaje, había triunfado la revolución, y cómo fue ese encuentro, ¿no? Reencuentro, digamos. Bueno, en realidad ya el Che había comenzado a ser Che antes de este reencuentro, ¿no? Sí, hay todo un periodo en el que nosotros vamos viendo en las cartas que hay un cambio hasta que cae preso en México con el grupo de Fidel, y ya él claramente entonces está diciendo, me incorporé al movimiento 26 de julio con Fidel y con los compañeros cubanos y vamos a ir a Cuba, a liberar Cuba. Entonces ahí es un primer impacto, ¿no? Decir, bueno, mira vos, ya está metido, antes era, bueno, estuvo en Guatemala, ya en Guatemala empezó a mandar mensajes que no eran los mismos de antes, pero no era lo mismo eso que estar en México preso con Fidel y sus compañeros, que además venían de estar presos en Cuba, y que por otro lado habían hecho un asalto al cuartel Moncada y al Bayamo, con muchos muertos, y en con una tiranía, con una dictadura muy sangrienta, que era la de Batista, que en total, al final de que se va, fueron 20.000 muertos. No había en aquella época esta cosa de desaparición forzosa.
sino que directamente eran muertos. Sí, la tortura, ¿no? Tortura tremenda. Tortura. Entonces, bueno, era Che, ya. Y ahí Fidel le dice a Camilo Cienfuegos, que era el que nombra a Fidel como jefe del ejército o como su lugarteniente, también comandante, que flete un avión para recoger a los exiliados cubanos que había por Latinoamérica. Como había sido tan brutal la represión, había muchos exiliados, tanto del Movimiento 26, Partido Comunista y otros grupos que se habían nucleado en el 26 de julio, y había algunos en Argentina, había otros en Venezuela, había otros en Ecuador, y entonces un avión de Cubana de Aviación lo fletan para acá. Y Camilo lo que hace, en vez de avisarle a él, no le dice, y nos manda a nosotros, a través de la embajada, una serie de indicaciones para que nosotros subamos al avión. No tengo ni idea de que le hubiera dicho o no le hubiera dicho, nada, hacemos los trámites, que se oye ahí, va mi vieja, mi viejo, una hermana Celia, el marido de ella, y yo. Y caemos a La Habana, año 59, el día 9-10 de enero, cuando Batista se había ido el primero, Camilo Cienfuegos y el Che llegaron el día 2, y Fidel creo que llega el 8, nosotros llegamos el 9. Algunos dicen que nosotros llegamos antes de Fidel, yo digo no, que si no Fidel no me da más bola. Entonces, llegamos ahí y resulta que le avisa a Camilo, mira, anda al aeropuerto que está tu familia. Y entonces él después dice, yo no se lo dije antes porque hubiera dicho que no, que solamente suben los exiliados y no voy a traer a mi familia. Y bueno, ya era un hecho, estábamos ahí, así que es el reencuentro, que me imagino que debe haber una foto por ahí de la que están pasando, en la que están abrazándose la vieja y Ernesto, en un reencuentro de años, y además de varias veces que era que lo mataron, que lo dieron por muerto, etcétera. Entonces era de nuevo reencontrarnos con el hermano, pero ya no era Ernestito, porque además en mi familia había mucha inventiva. Mi viejo se llamaba Ernesto, el mayor Ernesto, mi vieja Celia, la mayor Celia. Entonces el que le sigue Roberto, un abuelo Roberto, la que le sigue Ana, una abuela Ana, Juan Martín, un abuelo Juan Martín. Así que éramos todos así. Y era Ernestito. O sea, el otro Ernesto era Ernestito. Y Ernestito era comandante ahora. Y todo el mundo de acá y todo el mundo comandante, sí, comandante. Y uno encontrarse así ahora con Ernestito, era complicado. El tema era el hermano, pero a la vez uno veía cómo todos lo trataban, algunos lo adulaban, otros que se presentaban como subordinados, digamos. Y bueno, ahí comenzamos de nuevo una relación completamente diferente, ¿no? No solamente por la relación con él, sino viviendo una situación de cambio tan profunda en Cuba, ¿no? Que uno era papado en la calle. Bueno, ya ahí conocí cosas que realmente uno después empieza a pensar a quién conoció, ¿no? Yo conocí gente increíble, pero eran los compañeros de él, ¿no? Que bueno, con el tiempo después uno fue midiendo y realmente valorando quiénes eran esas personas que uno conoció en ese momento. Pero bueno, encontrarme en ese momento, en ese lugar, y con el comandante, que a la vez era Ernestito, era realmente un tema complejo. Y aparte ser testigo de ese momento, ¿no? Del inicio de la revolución, o sea, esa Habana tan particular que te encontraste al principio de la revolución, ¿no? Está empezando a cambiar todo. Bueno, vamos a un hotel que era el Habana Hilton. En el hotel yo recuerdo que saliendo del ascensor yo veo a un tipo que lo reconozco, era Errol Flynn. Ya me pongo loco, Errol Flynn estaba en La Habana Libre, y aparte de Errol Flynn estaban todos los guerrilleros, y estaba el comandante no sé cuál, y Camilo, y todos armados y tirados por el piso porque venían de la sierra. Entonces era una mezcolanza increíble. Y no sé, en la habitación, por ejemplo, tenía un lugar donde vos apretabas un botón y caían cubitos de hielo, cosas por el estilo, que yo venía de la calle, yo jugaba a la pelota en la calle, era de la calle, me
llegar a esos lugares. Entonces mi vieja dice, no, acá no podemos estar. Esto es un lugar muy lujoso. Y nos llevan a otro hotel que era igual de lujoso, nada más que menos pisos. O sea, el Comodoro en aquella época era lo mismo, pero al borde del mar. Ya no podíamos seguir diciendo, bueno, ahora vamos a otro lugar, porque nos iban a llevar siempre a un lugar que estuviera a la altura de lo que ellos consideraban, ¿no? Era la familia del comandante. Y bueno, en esa Habana yo tuve la suerte de, como era callejero, de escaparme un poco de todo lo que era formal. Por ahí en algunas cosas no, tuve que estar. Pero me iba con la escolta a andar por La Habana, a conocer La Habana, a estar en el medio de aquel lío, de aquella cosa increíble que era la efervescencia, ¿no? Claro. O sea, yo estuve en el primer juicio público que se hizo para uno de los asesinos, que se hizo uno solo porque fue tan chocante, ¿no? Que se hizo en un estadio de básquet, y había 10.000 personas. Y entonces estaba el acusado en un lugar y la gente gritaba. Bueno, una cosa, todo era una cosa que uno no le podía, no podía, era incomparable. No había forma de explicar. Hoy mismo yo no tengo mucha forma de explicar lo que viví en esos 3 meses. Estuvimos en la sierra, después en el Escambray, en la comandancia. Ya en ese momento había lo que ellos le llamaban sicarios, y le llamaban, no, sicarios no, eran chivatos, le llamaban, no. Había otra palabra que la definía como los tipos que habían estado en la represión y que los iban ubicando. El ejército rebelde había dictado que no se tomara venganza por mano propia, que a todos los que se supiera que habían tenido una actividad de represión y una actividad de tortura, se los denunciara, se los iba a juzgar, y así fue. Pero bueno, la gente en La Habana andaba a la casa de los que habían estado buchoneando, así que era una cosa. Entonces yo recuerdo una vuelta, estaba con uno de la escolta en un auto, y en el auto, y de pronto hay una corrida de gente, y bueno, en ese momento empiezan a aparecer pistolas por todos lados. Y se baja corriendo también con la pistola, y un tipo contra la pared ahí, y todo el mundo apuntándolo, y entonces al rato viene él metiendo la pistola en la cartuchera y protestando, el cubano, y diciendo, imagínate tú, chico, venía a nalguear es tocarle el culo, ¿no? Nalguear a una mujer ahora con este lío que tenemos, buscando asesinos, y este imbécil viene a hacer. El tipo, me imagino yo, el terror que debe haber pasado, porque eran, no sé, 20 tipos que lo estaban apuntando, ¿no? Como que decían, bueno, este es un asesino, ya lo llevamos. El tipo se le había ocurrido, no sé, mandarse con una mujer ahí, una vivada, y claro, casi le cuesta la vida. Hablemos de ese encuentro finalmente, ¿no? De encuentro de los hermanos a solas y de las ganas de decirse las palabras que tenían pendientes, ¿no? Y era muy complicado porque siempre él estaba, bueno, si no estaba rodeado de gente, estaba con cosas para hacer. Entonces, así como yo sentía esa cosa de estar solo, ¿no? De verlo a Ernesto, ¿no? De ver al comandante. Y en los momentos en que podíamos encontrarnos, entonces ya empezábamos de nuevo a ser hermanos, ¿no? A jugar, insultarnos, preguntarme cosas de Buenos Aires, yo preguntarle algunas cosas de ahí de La Habana o de la Sierra, porque La Habana prácticamente no conocía nada, de la Sierra. Y bueno, ahí me preguntaban, y seguramente que es lo que debe estar buscando acá Felipe, ¿no? Como nos decíamos, porque claro, en realidad, así como él era Ernestito, y fue Teté, y fue el Chancho, y fue el Pelado, y fue Fuser, ¿no? Y al último fue Che. Para nosotros era Ernestito siempre, pero él a mí me empieza a llamar en un momento determinado Tudito, ¿no? Que es por pelotudito. Entonces, yo Tudazo por pelotudazo. Entonces yo no le podía decir eso mismo cuando estaba todo lleno de gente alrededor. Entonces cuando estábamos solos, ahí ya era otra la historia. Ahí empezábamos a hablar y a insultarnos, a decirnos cosas y a jugar, ¿no? A jugar, a ser hermanos. Y yo creo que él estaba en la misma, estaba esperando estar solo porque además yo era el juguete de él, ¿no? El juguete cuando era chico y estábamos juntos. Y ahora ya era un juguete más grande, pero y entonces era un juguete al que le enseñaba cosas, ¿sí?
Nunca fue un hermano mayor de eso pesado, ¿no? Al contrario, era divertido. No era el tipo que estaba encima tuyo. Pero ahí estaba se sentía como obligado a trasladar algunas cosas, ¿no? Claro. A este pibe, que ya lo voy formando al pibe, ¿no? O sea, ya no hay nada más que lo voy... Y entonces charlábamos bastante, y hay otra anécdota que lo pinta mucho porque es como, ahí lo pinta como mi viejo, ¿no? Que creo que te lo había contado. Una vuelta él había en uno de los combates últimos en Santa Clara, se tira de un techo, cae mal y se parte un brazo, se lo luxa, no sé. Entonces había estado enyesado y después con un trapo y un pañuelo. Y cuando nosotros lo encontramos estaba con ese pañuelo, todavía estaba medio convaleciente de la quebradura. Y entonces uno de los días me empuja, que yo empezamos a jugar de mano, y entonces piña va, piña viene, yo le pego en el codo, que era donde... Y entonces se agarra así, ay. Y claro, cuando hace así, yo bajo, y él entonces, me pega una piña y me desparrama. Claro, y yo me levanto enfurecido, digo... Entonces me dice, nunca te confíes del enemigo. Dice, se mata de risa. Entonces yo digo, después con el tiempo, pensé, este es mi viejo. Ese era el tramposo de mi viejo, ¿no? Claro. Hacer algo para que vos te descuidaras, y después decirte, esta mezcla, ¿no? De cosas, bueno, y tantas otras cosas que fuimos a la sierra, ahí el Escambray, bueno, nos acompañó hasta un punto, después ya no pudo, tuvo que volverse. Lo volvimos a ver después en el Comodoro, después en distintos lugares, estaba constantemente tratando de encontrarnos, porque él estaba viviendo en la cabaña y nosotros en un lugar que era bastante lejano. Así que era un tema ir y volver para verlo, ¿no? Una cosa que vos siempre rescatás y resaltás es que hay que hablar y ocuparse del pensamiento del Che, no solamente de la imagen del guerrillero heroico, sino del aporte en el pensamiento, ¿no? ¿Cuál te parece que son esos aportes fundamentales del Che al pensamiento? Y hay uno que yo siempre rescato. En enero del 59, al micrófono. En enero del 59 hacen un acto en honor al comandante Che Guevara, entonces él habla. Y en su discurso hay una parte que él dice, considero yo, para decir algo, que no hay que maravillarse de ninguna manera que un extranjero venga a luchar por Cuba, porque precisamente en Cuba vivió Martí y habló y enseñó Martí, cuya aspiración máxima era hacer de toda América una sola. Yo les confieso que nunca me sentí extranjero, ni en Cuba ni en cualquiera de todos los países en que he recorrido. He tenido una vida un poco aventurera. Me he sentido guatemalteco en Guatemala, mexicano en México, peruano en Perú, como me siento hoy cubano en Cuba y naturalmente como me siento argentino, aquí y en todos lados. Ese es el estrato de mi personalidad. No puedo olvidar el mate y el asado. A mí esto me gusta, me interesa, porque él siempre fue argentino y siempre se sintió argentino, y no solamente en esto, sino en otros discursos y en otros lugares, él habla de esto. Y en segundo lugar, latinoamericano. Y en tercer lugar, si se quiere, internacionalista. Es decir, en todo lugar donde estuve no me sentí fuera de ese lugar, sino que me sentí parte de ese lugar. Y esa es una constante. Es una constante en él. A mí me preguntaron una vuelta, cuando murió Chávez, en una entrevista de Telesur, qué es lo que yo creía que, si es que había algo que los uniera, que los emparentara, que tuvieran que ver con los dos, con Chávez y el Che. Y yo lo que les contesté, porque era lo que realmente yo sentía, ¿no? Que los dos eran latinoamericanos y latinoamericanistas, es decir, que eran tipos de aquí, de esta zona, y además que siempre hablaban con la verdad. Es decir, no, era muy difícil encontrar algo que fuera dual. Siempre era, esto es así, punto, ¿no? Esto para mí fueron cosas muy, muy, muy definidas en ambos, pero bueno, en el Che muy claro, ¿no? ¿Qué creo de su personalidad? Creo más bien de su pensamiento, ¿no? Yo digo, a veces, lo digo porque lo pienso, ¿no? O sea,
a veces es difícil esto de decir todo lo que uno piensa. En general he dicho algunas cosas, pero otras no. Yo digo que dos imágenes o dos símbolos en el mundo tan más conocidos, los dos más conocidos, pienso yo que son lo de Cristo y lo de Che. Y yo digo que esas imágenes son indestructibles a esta altura, pero son manipulables. Es decir, cada uno trata de adueñarse de esa imagen y de lo que esa imagen representa, algunos por una razón política, otros por una razón religiosa, otros por esto, otros por aquello, pero de verdad, entonces, ¿cuál es la manera para mí de que, bueno, Cristo tuvo sus apóstoles, cada uno escribió algo distinto sobre él? El Che escribió él. Entonces, por eso hago esto a veces de leer textualmente lo que él dijo. Es decir, él escribió 3.000 páginas, desde el 59 al 65, en diversos tópicos, pero obviamente ahí está plasmado su pensamiento. Entonces, la manera de poder realmente saber cómo pensaba es leer lo que él escribió y contextualizarlo, por supuesto, pero es lo que escribió. Y algunos de esos textos o de esas cosas que escribió, o discursos que están transcriptos, han superado esa contextualidad. Es decir, hoy vos los ponés sobre la actualidad y siguen teniendo actualidad. Es decir, que el pensamiento del Che no es una cosa solo histórica, sino que es una cosa a futuro, ¿no? Incluso él siendo marxista, él habla sobre lo que él piensa del marxismo, refiriéndose a Newton y refiriéndose a Pasteur. Creo que alguna vez lo leímos con vos, si querés después lo busco. Dale. Y lo leo. Y otro concepto que creo que está muy vigente en estos momentos es el hombre nuevo, ¿no? Hablemos un poco, si querés, de lo que es el hombre nuevo, qué significa el hombre nuevo, ¿no? Si tenés ganas. Sí, por supuesto. Sobre el marxismo, antes de darle bolilla acá al entrevistador, sobre el marxismo, dice, incidentalmente, aquí hay que introducir una postura general frente a uno de los más controvertidos términos del mundo actual. Te lo está diciendo en el 64, por ahí 63. El marxismo. Nuestra posición cuando se nos pregunta si somos marxistas o no, es la que tendría un físico al que se le preguntara si es newtoniano o a un biólogo si es pasteuriano. Hay verdades tan evidentes, tan incorporadas al conocimiento de los pueblos, que ya es inútil discutirlas. Se debe ser marxista con la misma naturalidad con que se es newtoniano en física o pasteuriano en biología, considerando que si nuevos hechos determinan nuevos conceptos, no quitará nunca su parte de verdad a aquellos otros que hayan pasado. Tal es el caso, por ejemplo, de la relatividad einsteiniana o de la teoría de los cuantas de Planck con respecto a los descubrimientos de Newton. Sin embargo, esto no quita absolutamente nada de su grandeza al sabio inglés. Gracias a Newton es que pudo avanzar la física hasta lograr los nuevos conceptos del espacio. El sabio inglés es el escalón necesario para ello. Es decir, tiene un criterio ya en este momento del marxismo como algo móvil, como algo que está vivo, como algo que así como hubo necesidad de Newton para llegar a Einstein y después llegar a Planck, el Marx necesita de otros, ¿no? Él no dice yo, pero sí creo que él o Cuba o el pensamiento que Cuba está tratando de llevar adelante es esa esencia del marxismo vivo. Lo continúa y además lo continúa después con críticas que hace a lo que nosotros llamamos posteriormente socialismo real, que era la Unión Soviética, el campo socialista y China incluso, con críticas muy concretas ya en el año 65. El discurso de Argel, ¿no? En el discurso de Argel y después en lo que es en la tricontinental. Claro. Él ahí es muy específico. Después se le escribe una crítica al Manual de Economía Política de la Unión Soviética, lo escribe en Praga, y hay unas líneas bastante largas, digamos, escritas por él, en relación a cada uno de los párrafos. Él le llamaba un poco despectivamente la Biblia, ¿no? Claro. Al manual. Y hay algunas
algunos textos en los que él cuenta discusiones en la Unión Soviética, a sus compañeros en el Ministerio de Industria, cómo él lo veía a esto. Y esto él lo traslada al socialismo y el hombre en Cuba, en donde él habla del hombre nuevo. Si en realidad, esto lo hemos conversado bastante, porque él lo ve en el contexto de Cuba, con una transformación profunda, en la cual ya de los primeros momentos en Cuba, cuando el ejército rebelde entra en La Habana, Fidel lleva a Urrutia, que es un juez que era incluso pro-yanqui, y a Miró Cardona, uno como presidente y el otro como primer ministro. Hay un lapso de lucha en este periodo en el cual se resuelve con movilizaciones populares y renuncian ambos. Primero renuncia Miró Cardona, ahí es el primer ministro Fidel, y después renuncia Urrutia y se nombra Dorticós. Entonces, en este proceso de cambios es que él comienza a analizar su marxismo, ¿sí? La teoría marxista en la práctica concreta de los cambios estructurales que se estaban dando en Cuba y de las situaciones en las que, como él plantea, no es solamente tomar el poder y no es solamente empezar a hacer cambios estructurales económicos, hay que cambiar la conciencia de la gente. Entonces, ¿cómo cambiar las conciencias de la gente que ya vienen, ¿sí?, con una carga del periodo anterior, una carga del mercantilismo, una carga del capitalismo, una carga de la competitividad y deshumanizada, digamos, y cómo desde la militancia y desde la dirección de la vanguardia, lo que le llama la vanguardia o el partido, si uno quiere ponerle un nombre, hay que influir constantemente, y ahí, bueno, aparece trabajo voluntario, aparecen una serie de elementos desburocratizadores y concientizadores, y él llega entonces en el socialismo del hombre en Cuba a definir esto del hombre nuevo, ¿no? Entonces es un poco complejo ver al hombre nuevo desde la óptica nuestra, ¿no? Desde la óptica que no tenemos el poder. O sea, no estamos desde arriba viendo cómo hacemos para concientizar, es decir, que la concientización es de otra manera, pero su manera de ver es esta, ¿no? El hombre, si no logra salir de su conciencia mercantilista, va a volver al capitalismo, de una u otra manera, ¿no? Esto es lo que él incluso define en una de las críticas que hace a la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, en el socialismo y el hombre en Cuba, él se extiende bastante sobre este tema, o fundamentalmente sobre este tema de lo que significa la transformación de la gente, ¿no? La transformación, podríamos decir, ideológica, la conciencia, en un medio socialista. Hay que ver que, por ejemplo, él dice en 1, 2, 3, mucho Vietnam, termina lo que escribe diciendo, ya no hay otra posibilidad, revolución socialista o caricatura de revolución. Es decir, él especifica y tiene el convencimiento de que la única solución para realmente equilibrar el mundo y para que realmente el mundo se humanice y deje digamos, esta cuestión de la ida y vuelta de lo que significa el dinero, la teoría del valor, qué valés, cuánto valés, por qué valés, si no se llega al socialismo, se va a volver constantemente a esa cuestión de cuánto valés, cuánto no valés, y de acuerdo a lo que tenés, o de acuerdo a determinados criterios y valores que se manejan en el capitalismo, ¿no? ¿Qué pesó en él para tomar la decisión de hacer la operación de África, ¿no? Abandonar sus cargos burocráticos, sus cargos en el gobierno y emprender la aventura africana, digamos? Bueno, él tenía un criterio, ya lo va escribiendo en el discurso de Argelia, como vos lo planteaste, y en algunas otras intervenciones que hace en el Ministerio de Industria respecto de lo que es el sistema presupuestario, cálculo económico, que son dos sistemas completamente diferentes que se estaban utilizando. Uno en Cuba, utilizado en el Ministerio de Industrias y desarrollado por él, y otro que era importado, digamos,
desde lo que era el campo socialista, fundamentalmente la Unión Soviética. Él ya a partir de eso comienza, incluso llega un compañero que era español soviético, digamos, era uno de los que había conseguido salir de la República, se había educado en la Unión Soviética, era un profundo conocedor del marxismo, y lo lleva él al Ministerio de Industria para que dé clases en el Ministerio de Industria durante mucho tiempo, creo que son 2 veces por semana, todas las semanas, bueno, leyendo El Capital, la teoría crítica de la plusvalía, leyendo a Lenin, bueno, hasta que llega un momento que este compañero le dice, comandante, yo ya no tengo más nada para enseñarle. Entonces él le dice, bueno, ahora te quedas aquí, aprendemos juntos, le dice, y lo deja, ¿no? Lo deja porque él entendía que era necesario que alguien como él, como este hombre, estuviera allí discutiendo y debatiendo con ellos, porque discutían, ¿no? Porque había cosas que no coincidían, digamos, en lo que incluso él habla, ¿no? De la crítica al programa de Gotha, esto no funciona, tal cosa no funciona, habla de Lenin en la NEP y no funciona. Entonces, es algo que él empieza a ver. Esto es una conclusión mía, no lo dice él, no está explicitado en ningún lugar, pero es mi conclusión. Mi conclusión en el sentido que la Revolución Cubana ha participado durante todo ese tiempo en muchos de los movimientos revolucionarios de América, incluso en algunos de África, y que el concepto de que la coexistencia pacífica que está llevando adelante desde el punto de vista internacional la Unión Soviética y a las críticas que él está haciendo de que la Unión Soviética vuelva al capitalismo, entiende que está abandonando al tercer mundo y abandonando las posibilidades reales de, luego de la primera cosa de vencer al colonialismo directo, vencer al neocolonialismo y liberarse del imperialismo. Que la única forma es que los propios países del tercer mundo tomen sobre su responsabilidad este cambio, es decir, enfrentar al imperialismo y vencerlo. Que así como la Unión Soviética lo estaba planteando, no iba a andar. Entonces, él cuando está en África, toma contacto con revolucionarios africanos, en este caso ya había sido asesinado Lumumba en el Congo belga, y se habían desarrollado algunas organizaciones, movimientos, el MPLA y algunos movimientos armados para enfrentar a los belgas. Entonces, una de las cosas que se plantea ahí en ese viaje que él hace, en su contacto con esta gente, con estos dirigentes, es ir ahí al Congo belga, en el lago Tanganica, o Tanzania, enfrente de Tanzania, creo que es el lago Tanganica, y instalar ahí un puesto, digamos, de enseñanza, si se puede decir, no de combate, sino de enseñanza político-ideológica y también militar a las organizaciones, o la organización, porque él se da cuenta después al llegar que no es son las. Y entonces él llega a una conclusión, que él lo escribe posteriormente, que la desunión entre los distintos grupos que existían dentro del Congo hacía surgir constantemente viejas rivalidades tribales, viejas rivalidades que no tenían nada que ver con el tema de la ocupación belga. Y además, bueno, el Congo había sido formado, tanto el Congo francés, que era Brazzaville su capital, como el Congo belga, que era Leopoldville, habían sido formados artificialmente, es decir, las fronteras no estaban delimitadas por las naciones africanas anteriores, es decir, que había naciones africanas, tribales, ancestrales, que estaban mezcladas en un mismo país. Entonces esto conflictuaba en cuanto a la unidad. Y empezó a ver además que determinado, bueno, se tardó bastante este libro que él escribió en el Congo en publicar, porque algunos de los personajes que él criticó fueron dirigentes de distintos países africanos. Entonces, cuando él hablaba de Sumialó, o hablaba de Mulele, o hablaba de cada uno de los que con él tuvo contacto y no podía realmente unirlos, entonces que era su presencia no tenía realmente utilidad. Sí, se pasó meses allí hasta que en un momento dijo, bueno, de acá nos vamos, y lo sintió, por supuesto, como una derrota, y él lo dice así, ¿no? Él
nos vamos de Congo con una derrota. Claro. ¿Sí? No lo dice ni siquiera como un fracaso, sino como una derrota. Pero creo que fundamentalmente esa presencia, como la de Bolivia, es porque él entiende que el tercer mundo debe tomar en sus manos su propia liberación, que no puede esperar del mundo socialista por competitividad o por lo que fuera. Incluso él hace críticas en el sentido de que han dejado a Vietnam solo. Hace críticas en el sentido de que la ley de valor funciona en cuanto a qué venden los países desarrollados del área socialista a los países subdesarrollados. Que ahí hay un agregado de valor que en realidad es parte de la plusvalía o de la riqueza del país subdesarrollado que se la está trasladando para allá y que eso no es internacional. Claro, habla de una lógica norte-sur, ¿no? Así. Donde no importa la ideología, aparentemente, ¿no? Eso. ¿Cuál es la situación de él cuando vuelve a Cuba, no? Es una situación complicada, ¿no es cierto? ¿En el Congo? Sí, cuando vuelve del Congo a Cuba. Bueno, ahí hay una carta de Fidel en la que él, aparentemente, ya en Bolivia hacía bastante tiempo que se estaba preparando la situación en Bolivia para poder hacer un destacamento revolucionario en Bolivia, por supuesto con el acuerdo del Partido Comunista Boliviano. Bueno, la más conocida de todas es Tamara Unquetaña, que está mucho tiempo, 3 años preparándose y un año entero en Bolivia hasta entrar en parte del gobierno. Hay el secretario de gobierno que se llamaba Arguedas, era un compañero que tenía contacto y relación con Cuba, secretario de gobierno de Bolivia. Por supuesto nadie lo sabía, pero bueno. Y así seguramente habría otros compañeros que estaban en el gobierno boliviano o cerca del gobierno boliviano en función de ir preparando el terreno para la operación que se estaba ya pensando. Ahí Fidel le manda una carta y le dice, cuando ya estaba él decidido a regresar, él iba a ir desde Congo directamente del Congo a Praga, pero de Praga iba a ir a Bolivia, y él le dice que era una carta que sería bueno que pase por Cuba, porque bueno, así él se prepara y además ahí ve su gente, la gente que va a llevar, y uno nota en la carta que un poco lo está queriendo convencer de que se quede en Cuba, ¿no? Pero yo creo que ya él con esa decisión, para darles ejemplo de él, ¿no? Cuando él sale en moto en la diario Motocicleta, sí, con Granado, la idea era llegar a Estados Unidos. La moto se lo rompe en Chile. Ellos siguen a dedo, siguen en la balsa de Samambotango, siguen. Cuando llegan a Venezuela, ahí se queda Granado, pero Ernesto se sube a un avión de caballos que trasladaba caballos porque no pagó, porque iba, digamos, sin pagar, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había decidido que iba a llegar a Estados Unidos. Entonces, llegó a Estados Unidos. Cuando en México él quería subir al Popocatépetl, que es el volcán, sí. Y entonces con su asma, ¿no? Y todo. Con el asma, y entonces hay un montañista que es médico también, y al final lo prueba y dice, bueno, sí, realmente podés subir. Y él llevó una bandera argentina, que era lo que él tenía pensado, y ¡pac!, la planta en la cima del volcán. Entonces, bueno, estas cosas, ¿no? Él tenía en su cabeza que él era un tipo importante para la revolución latinoamericana, que ese era su concepto. Imagínense que también hay otra foto por ahí que está el Che con Massetti, ¿no? Massetti era comandante segundo en la Argentina, en Salta. Claro. Entonces habría un comandante primero, ¿no? Y era él. Era él. Es decir, que su visión no era liberar Bolivia, su visión era insertarse en América y desde Bolivia lanzar una guerra revolucionaria enfrentando el imperialismo desde el tercer mundo, ¿no? Desde los países subdesarrollados, explotados, etcétera, 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 ¿no? Así que entonces, y además me imagino que él habrá considerado como una derrota volver a aparecer ahí en la esfera pública, ¿no? Claro, probablemente. Así que caracterizado como estuvo, incluso hay una foto. La hemos visto recién. La vimos recién. Ya caracterizado. Sí. Pero hay una que no sé, no la pudimos meter, ¿no? Que está con la hija. Porque le dice Aleida, la madre,
le dice, como está caracterizado, le dice, este señor es un amigo de papá. Claro. Y no lo reconoce. Entonces saca una foto con el amigo de papá. Y él con la hija, pero no diciéndole yo soy papá, ¿no? Porque, bueno, estaba sin barba, sin pelo, qué sé yo. Yo la entrevisté a ella y contaba con mucha emoción ese momento, ¿no? Un momento tremendo para ella. Y sí. Absolutamente. Sí. Despedirse de esa manera. Qué fuerte, ¿no? Para él, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, ahí él se encuentra, bueno, con Borrego, se encuentra con, por supuesto, con Aleida primero en Praga y después ya en Cuba, en Pinar del Río. Bueno, completamente clandestino, es decir, desde que él sale del 65 hasta que se descubre que estaba en Bolivia, nunca nadie, siempre se decía, estuvo acá, estuvo allá, murió en no sé dónde, qué sé yo, pero nunca se supo dónde estaba. Y el descubrimiento de que está en Bolivia tiene que ver con la captura de Debré, básicamente, ¿no? Cuando las Fuerzas Armadas bolivianas y los yanquis se dan cuenta que si está Debré en Bolivia porque hay alguien pesado en Bolivia, ¿no? Sí, hay varias versiones, ¿no? Porque muy pronto, estando ya en... fui yo el causante de las pilas. Se ve que tengo una energía que absorbe las pilas. Sí, hay algo raro. Ahora como todos los chicos hablan de la energía y qué sé yo, todo eso, capaz que tengo una energía que chupa las pilas. No sé si chupa la pila o que chupa la memoria, porque no tengo ni idea en qué andaba. ¿Qué andaba, Felipe? Estamos hablando de la certeza de los... De si estaba o no estaba y dónde estaba. Bueno, hay muchas versiones, porque una realidad. Una realidad es que el Partido Comunista Boliviano había acordado ya desde La Habana en participar en la revolución, pero no solamente como Bolivia, sino en participar desde Bolivia, y hay una reunión con el secretario general del Partido Comunista Monge en el campamento guerrillero, en donde él hace unas exigencias, que estaba clarísimo por las exigencias, que no iban a ser aceptadas. Claro. Por lo tanto, era una justificación para decir, entonces no participamos, ¿no? Que es lo que dice. ¿No? Es ser el jefe político-militar, digamos, ser el jefe de la guerrilla, sí. De las dos cosas, ¿no? Sí. Claro. Entonces, por supuesto, bueno, después de haber hecho un acuerdo en el cual no era esto lo que se había hablado en La Habana, que él venga con esta posición, hay entonces un rotundo no, esto no es lo que hablamos, bueno, entonces yo me retiro y el Partido Comunista no apoya. Entonces, el Che se reúne con los compañeros y le dice, bueno, compañeros, había muchos que eran del Partido Comunista Boliviano, le dice, no hemos llegado a un acuerdo con Monge, el que quiera retirarse se retira en este momento de la guerrilla, no hay ningún problema. Y no se retira ninguno. Pero bueno, evidentemente ya hay algo ahí, ¿no? Hay algo. Claro. Hay una situación que no está del todo clara respecto de por qué se van descubriendo, bueno, primero el campamento de Ñancahuazú, después otro y así. Ya en el momento que Debré y el pelado caen presos, Ciro Bustos, ahí bueno, ya la cosa, no solamente por Debré, por Ciro Bustos, pero además hay dibujos, Ciro Bustos lo niega, Debré también, claro, pero sí. bueno. No, pero hay algo bastante objetivo que si está Debré, un tipo tan importante en Bolivia, porque había alguien pesado en Bolivia, esto es bastante obvio, ¿no? Sí, además, bueno, había versiones, ¿no? Pero claro, versiones sabía de que estaban en tantos lugares. Y un poco el fracaso de la guerrilla tiene que ver con que es descubierta muy tempranamente, ¿no? Porque la idea era subir, no quedarse en esa zona tan inhóspita, ¿no es cierto? En realidad bueno, por eso lo primero es un descubrimiento de los lugares donde ellos tenían como retaguardia, digamos. Claro. Se quedan ya sin elementos que son casi indispensables. Lo segundo es que no se sabe muy bien por qué Tania tiene que salir de La Paz, pero sale, entonces su vínculo con lo que es la capital, o por lo menos en realidad no es la capital, pero sí es la capital, claro. Se rompe. Después hay un grupo que queda aislado y entonces están dando vueltas buscando ese grupo.
mientras se están combatiendo. Tienen un combate, el primero que no estaba para nada planeado, pero bueno, hay una sorpresa y el combate se da y ya son entonces descubiertos como un destacamento guerrillero, y con la presencia de algunos ya están planteando, entonces empiezan a venir ya los americanos, incluso algunos de los cubanos americanos de la CIA, a participar y porque están ya convencidos de que el Che está allí. Es decir, que hacia donde van yendo es porque van escapando, van tratando de salir de la zona. Una zona donde no hay nadie, ¿no? Recordemos, una zona absolutamente inhóspita, donde no hay gente prácticamente, ¿no? No solo, bueno, yo estuve hace 2 años primero en Valle Grande y en La Higuera, y hace 2 años no pude bajar a la quebrada de Yuro porque ellos le llaman Churo. Churo, exactamente. Porque estaba con un grupo de gente que estaba yendo para Valle Grande, apurados, y entonces al año siguiente, o sea, el año pasado, no el otro, el 14, decidí ir y bajar. Recordemos el lugar del último combate donde es capturado, ¿no? Sí, donde lo hieren y ahí lo suben a La Higuera, arriba, que es un pueblito, nada, 4 casas. Y había una escuelita en La Higuera, en esa escuelita es donde lo tienen prisionero, y ahí es donde el sargento va y lo envían para que lo fusile, entonces ahí lo asesina. Después de ahí lo cargan en un helicóptero, se lo llevan a Valle Grande, y de ahí donde aparece la famosa foto esta en el lavadero ese de Valle Grande, en donde aparece un milico señalando y otro más, y además hay otros compañeros ahí en el piso, que Willy, casi, por ejemplo. sí, Willy, claro. que ni se muestra, ¿no? Pero sí, hay una filmación donde se ve los cadáveres abajo, se ve, ¿no? los cadáveres abajo. Sí. Bueno, ahí es donde entierran en una fosa común a 6 compañeros, ¿sí? O sea, el Che y otros, y donde dicen, porque ahí en ese momento va un hermano mío, y estuvimos nosotros, bueno, yo me entero, yo trabajaba en la calle, trabajaba de repartidor, y le estaba contando acá a Felipe que trabajaba de repartidor en la calle en Mendicrim. Entonces, salíamos muy temprano, a las 3 de la mañana, y eran, no sé, los primeros diarios que salían, debían ser del 10, 11, por ahí, ¿no? De octubre. Y bueno, aparece la foto. Y yo cuando vi la foto dije, uy, este es. Así, yo estaba convencido. Ahí después nos juntamos, el viejo y los hermanos, y bueno, ¿quién va a Bolivia, no? Y ahí nos contactan de la revista Gente. Chiche Helblum. Entonces, ellos fletan un avión. Y ahí estaba, bueno, o iba Roberto o iba yo. Al final se decidió Roberto, mayorazgo. Y entonces va hasta Valle Grande. Ahí se entrevista con los milicos. Le dice no hay cuerpo. Bueno, como no hay cuerpo, si vengo a reconocerlo y además llevarme el cadáver. Si es que realmente lo mataron, ¿no? Dice, bueno, no hay cuerpo. Entonces le dice, no, tiene que hablar con Obando en La Paz, va Obando a La Paz. Le dice, no, lo enterramos y es imposible desenterrarlo. Y es él, porque tenemos la constancia de que es él. En ese momento a nosotros nos avisan en Buenos Aires, desde La Habana, que efectivamente ellos tenían todos los datos de que era Ernesto, era el Che, ¿no? Bueno, ahí regresa Roberto, de ahí va a La Habana y está con Fidel, y bueno, ahí recoge toda la información que tenía Fidel, que tenía Cuba, ¿no? Respecto de esto. Bueno, para ir cerrando, ¿cuál es para vos el legado más importante de tu hermano, ¿no? El legado a la humanidad, digamos. Bueno, yo creo que todavía está en proceso. Es un legado en proceso, porque nos toca a nosotros. Yo cuando digo, yo me pasé 50 años sin hablar. No, sin hablar en público. Sin hablar del Che. No es que 50 años sin hablar. 50 años sin hablar del Che. Ahora se está desquitando. Ahora me estoy desquitando. Estoy un poco mediático gracias aquí al compañero que me lleva a la televisión y me lleva a la radio y qué sé yo. Entonces ahora me reconocen por la calle. ¡Ah! Gracias, Felipe. 50 años de perfil bajo y ahora me enganchan. Y entonces, durante muchos años, bueno, hubo años que por supuesto, si estuve preso 8 años y medio, ahí mejor ni hablar. Y otros años era mejor ni hablar también o que no estar preso. Y otro estuvo clandestino, entonces tampoco yo podía decir clandestino, sí, mi hermanito. Pero yo creo que
el Che vive en su pensamiento, el Che vive en la necesidad de la humanidad y en la necesidad de la sociedad de llegar realmente a un equilibrio y a un equilibrio humano, es decir, no un equilibrio económico, porque bueno, un equilibrio económico, algunos están mejor, otros peor, no, un equilibrio humano. Y así como están las cosas, el capitalismo no nos resuelve el problema. O sea, yo siempre digo que el problema es el capitalismo, ese es el problema. Ahora, ¿cómo vencerlo? ¿Sí? Después de la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética, caída del campo socialista, que China tiene ahora un ICBC que es casi como, ahí la chica que es como la de Galicia, ¿no? Ya están haciendo una especie de ahí, historia de amor entre amor y dinero, ¿no? Claro. Entre ella y el marido. O sea, ahora China, con un partido comunista a la cabeza, está mostrando que el capitalismo existe. Es decir, en este marco de mundo, ¿sí? ¿Es posible o no es posible el cambio? Yo creo que el Che es un emblema y un símbolo de que sí es posible, ¿sí? De que depende, por supuesto, de los próximos Che que hay acá y Cheas que hay acá y que hay en cada uno de los lugares en los que yo voy y estoy, digo, esto es lo que dijo, esto es lo que hizo. No es una inmolación ni un suicidio, porque muchos dicen, el Che se suicidó. Claro. No, no es una inmolación o un suicidio, es un ejemplo. Sí, se puede, se debe, es posible, y es la única manera, por otro lado, porque si no, estaríamos entregados a que el mundo va a seguir de esta manera, que va a haber grupos concentrados que se van a llevar todo, y otros que dentro de los países habrá también concentrados y otros que estemos en la lona. Es decir, esto, digamos, dicho muy poco académicamente y muy poco desde el punto de vista teórico marxista, pero es lo que pasa. Entonces, para mí es así. Por eso es mi decisión de abrir la boca, ¿no? Y de trasladar texto, ver si podemos publicar las 3.000 páginas aquí en Argentina. Vamos a participar en la Feria del Libro próxima. Yo estoy yendo ahora a Francia para presentar un libro. Vamos a estar en Japón en la presentación de una... en Japón, en Tokio, para que ustedes tengan una idea de hasta qué lugar y hasta dónde, porque yo cuando no entendía realmente, es en Tokio, sí en Tokio, entonces vamos a hacer una presentación de una galería de fotos del Che en Tokio, en un diario de Tokio, no en un pequeño partido revolucionario, marxista, leninista, japonés, no, he estado en Italia, en Abruzzo, en el medio de la campiña, en el medio del lugar más conservador que ustedes se pueden imaginar, todo verde, todo lindo, lleno, no hay un joven porque todos se la toman a Roma a estudiar, y ahí estaba la gente esperando, así como ustedes, en lugares jóvenes, gente joven y no tan joven también, queriendo saber de forma directa esto del Che humano, ¿no? Claro. Entonces creo que esto es, el legado es esto. Es posible, es necesario, esa es la lucha. Él se definió toda la vida no, desde que fue Che, por supuesto, pero un poquito antes ya él se definía marxista, y además marxista en una posición bastante poco dogmática, muy antidogmática. Ya había leído muchísimo de muchísimas cosas y estaba leyendo a Marx y me preguntaban si Hilda Gadea influyó. Yo creo que sí influyó, pero influyó su capacidad de profundizar y su capacidad de aplicar lo que él estaba leyendo. Entonces en ese sentido, Guatemala fue clave, ¿no? Guatemala fue un momento de inflexión. Guatemala fue un antes y un después. Claro. Él conoce a Nico López en Guatemala y una sola reunión con Fidel, porque Nico López le cuenta cosas. Claro. Y dice, esto, y estos muchachos se dedicaron, ¿cómo? Entonces de verdad, son tipos que ponen el cuerpo. No es como este general que se escapó a la primera. No, poner el cuerpo. Y primera reunión con Fidel, queda incorporado en el 26 de julio, en la expedición que va a salir en el Granma, como médico. Él
digamos, queda como médico. Él cuenta que en el primer combate en la Guía del Pío, él llevaba una caja, no es un combate casi, sino que lo sorprenden, porque ya estaba casi como anunciado. Ellos dicen, para tal fecha seremos libres o mártires, ya faltaba poquitito para terminar el año, entonces que estaban por desembarcar. Hay una huelga general que tiran ahí en Santiago, ya están entonces avisados las fuerzas represivas. Cuando llega el Granma, encima, con una tormenta, tarda 2 días más, llegan todos mareados, mal, bajan en un lugar que es pantanoso. Bueno, cuando llegan a un lugar determinado en donde pueden juntarse, los sorprende el ejército. Ahí empieza el tiroteo, mueren muchos compañeros, van queriendo salir. En ese momento hay un compañero de él, que tiene una caja de balas. Él lleva una caja de medicamentos, corriendo, saliendo del tiroteo. Y a este hombre le pegan un tiro, o varios tiros, lo matan, él lo mira, se da cuenta que está muerto, y ahí toma la decisión, se saca la caja de remedios, y dice, más importante es la caja de balas. Y pumba, y se pone la caja de balas. Y en ese momento le pega un tiro en la caja de balas, que lo salvó, claro, porque la caja con todos los proyectiles adentro hizo que rebotara, le pegó, pero en el cuello. Él sintió ese dolor bárbaro en el pecho y vio sangre, creyó que le habían perforado. Y viene un compañero y dice, vamos, caminando. Y se levanta y camina. Y bueno, después se da cuenta que había sido eso. Y él ahí es el momento en que decide ser médico combatiente, digamos, ¿no? Es decir, que ha cambiado un poco su rol. Luego fue el primer comandante en la sierra, así que evidentemente Fidel tenía el ojo puesto en él, ¿no? Porque era argentino, en medio de todos los cubanos, gente que ya había estado en el Moncada, que habían desembarcado, y lo nombra, el primer comandante que nombra en la sierra, es H. Bueno, abrimos las preguntas, si te parece. Hay una cantidad, o hay una mano levantada. Muy bien. ¿Cuál es la evaluación del proceso que hay ahora en Cuba desde tu perspectiva? ¿Qué opinás de la apertura que está ocurriendo? Bueno, habría que también contextualizarlo un poco en los tiempos anteriores a esto, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que no se le puede pedir, es injusto y además imposible pedirle a Cuba que sea remolcador del socialismo en el mundo cuando el mundo viene para atrás. Cuba está resistiendo, ¿no? Y tiene una reserva moral, ética y política en su pueblo para resistir, pero por supuesto es resistencia, no es avance, no es que estén profundizando en el avance del socialismo. Esto, si me escuchan los cubanos me liquidan, pero no creo que... No hay aquí ningún directivo, por lo menos cubano, hay alguna escondida y clandestina, pero... Entonces, hay un proceso previo que tiene que ver con esto de los millones de cubanos que hay en Estados Unidos, fundamentalmente en Miami, en Little Havana, si vos vas a Miami y no sabes español, no conseguís trabajo, ¿viste? O sea, es bilingüe la cosa, ¿no? Hay que saber español, inglés. El cubano ha estado viajando en estos 10 años. Hay un aeropuerto en La Habana exclusivamente para los cubanos americanos, exclusivo. El año pasado viajaron 180.000. En cada año han viajado más de 100.000. En estos años han viajado más de 1 millón de cubanos americanos a la isla. Esos cubanos americanos vienen a ver su familia, pero vienen a ver su familia con una cantidad de miles de dólares metidos en los bolsillos que los americanos no quieren, pero no pueden revisarlo, y los cubanos no les interesa revisarlo, porque lo que quieren es que metan los dólares. Entonces, desde hace unos 3 años aproximadamente comienza a cambiar leyes dentro de Cuba. Esas leyes comienzan a cambiar, están cambiando sabiendo ya que hay una acumulación en los colchones de dólares, de moneda convertible, que salga ese dinero de ahí y empiece a circular. Entonces empieza a permitir a los cubanos
gastar ese dinero, primero yendo a hoteles, después yendo a restaurantes, después tal. Hoy ya podés comprar cosas, hoy ya podés comprar casas, ¿sí? Si sos cubano, ¿no? Si sos extranjero, no. Si sos cubano, podés comprar casas. Porque se daba la increíble cosa de que cuando había permuta, se permutaba una casa de 2 habitaciones por una casa de 8 habitaciones. Entonces era evidente que por ahí había una ida y vuelta de dinero, entonces se empieza a cobrar impuestos para lo que vos comprás y demás, pero se empieza a liberalizar el tema de que el dinero que está guardado empiece a funcionar. Ahí empiezan, por ejemplo, a ponerse lo que allá se llaman paladares, que son restaurantes. Esta es la primera cosa de negocios que se hace en La Habana, luego se hace también en otras ciudades. Luego en estos paladares o estos restaurantes podés poner una persona, al principio eran solo familiares. Después una persona, después 2, después 3, después ahora te vas a un lugar y tenés unos restaurantes que tienen 10 camareros o camareras, ¿no? Entonces, ya hay un cuentapropismo importante, hay peluquerías de mujeres, ya empieza a ver, ¿viste? Ya no era aquello de que se ponían no sé qué, las mulatas para que el pelo tuviera lacio, no, ahora van a lugares piripipí. Y así va creciendo esto, es decir, de alguna manera este capisol que decían ellos, ¿no? Capisol era un socialismo con capitalismo, ahora es capisol. ¿Viste? Cada vez va más capi y menos sol, pero con una resistencia, ¿sí? Con una resistencia que se palpa en muchas cosas, pero también palpás este cambio. ¿Hasta dónde va a llegar el cambio? Yo digo que el cambio va a llegar hasta donde nosotros seamos capaces de dar vuelta Latinoamérica y el mundo y el tercer mundo seamos capaces nosotros de darlo vuelta y ellos entonces vuelvan a tener la capacidad de profundizar en sus conceptos morales, éticos, políticos, ideológicos y no estar pendientes de la guita que le vienen de Estados Unidos o de donde le viene. Es decir, que hay un proceso, yo diría, de retroceso del proceso socialista, ¿sí? Pero que está resistido por el pueblo y está resistido por el gobierno, por supuesto, también. Pero bueno, dentro de las posibilidades, es decir, hay que tener en cuenta lo que significa tener a 120 kilómetros a Estados Unidos y estar todo el tiempo en Estados Unidos agazapado para manotear Cuba, ¿no? Es decir, para hacer otro Puerto Rico, digamos. No lograban hacer. Perdieron en Playa Girón, vienen perdiendo en todos los intentos. Bueno, este es un nuevo intento y como dice Obama, si no lo pudimos hacer por las armas, vamos a ver si lo hacemos de esta manera. Y es lógica el pensamiento de Obama, ¿no? Pero también lo de Cuba es, bueno, cómo nos ubicamos dentro de este mundo y dentro de esta situación en donde somos una isla. La isla tiene la mitad o la tercera parte de la extensión de la provincia de Buenos Aires, tiene 12 millones de habitantes, lo que tiene Buenos Aires junto con el Gran Buenos Aires, es decir, es una pequeña isla en el Caribe, le ha sido beneficioso ser isla y perjudicial ser isla. Ahora quizás sea más beneficioso que perjudicial. Yo creo, y cuando me han preguntado por el tema de que obligadamente si uno es marxista-leninista no debería ser un vaticanista, digamos, entonces me han preguntado sobre Francisco. Y yo, bueno, si Francisco participó durante 18 meses en las tratativas de paz y estas funcionaron y Cuba está de acuerdo, yo creo que es positivo y cada vez que lo pueda hacer en algún lugar, bienvenido sea que lo haga, ¿no? Si el resultado es un resultado que ambas partes consideran que en las negociaciones siempre alguien entrega y hay parte y parte. Bueno, si las partes están de acuerdo es porque estuvo bien. Así que este es mi pensamiento, ¿no? Que cuando vos te pones a leer cosas que escriben en Cuba, no es exactamente mi pensamiento. Si escuchás a Rubio, que es uno de los candidatos republicanos, no es el pensamiento de Rubio, y así, ¿no? Esto, digamos que hay diferentes opiniones. Yo creo que hay una reserva muy importante en Cuba,
una reserva de su historia, ¿no? De su historia política, de su historia revolucionaria. Y eso es lo que hasta ahora lo ha salvado, ¿no? Y lo que resiste. Y creo que es responsabilidad de todos nosotros en el mundo, no por ayudar a Cuba, no, por ayudarnos a nosotros, ¿no? El día que nos ayudemos nosotros, los ayudamos de rebote a ellos. En primer lugar, quisiera preguntarte dónde sacaste que toda la familia era antiperonista. Bueno, mi viejo sí. Mi viejo era, mi viejo era pro-yanqui y acabó en Cuba cantando el Internacional. O sea, mi viejo era un tipo muy especial. O sea, no podías tomar, sí, era totalmente, era porteño, era absolutamente porteño. Entonces, no podías tomar muy en cuenta, ahora, mi vieja, imagínate que si ellos eran en Córdoba, en una ciudad bastante conservadora, muy conservadora para aquella época. Ellos estaban en una organización antifranquista, ¿sí? Antifascista, pero antifranquista fundamentalmente porque había muchos refugiados españoles, de los cuales participaban ahí, incluso en Altagracia hubo varios. Entonces tenían un pensamiento abierto, ¿sí? Ya te conté de que un tío mío era peronista y yo escuchaba las discusiones. Creo, por ejemplo, en el año 54 en mi casa se festejó la caída de Dien Bien Phu. Yo estaba en la calle, ningún amigo mío que jugaba la pelota conmigo entendía lo que era Dien Bien Phu. Yo decía, sí, Dien Bien Phu era. Bueno, era la famosa batalla en donde los franceses pierden el control de lo que ellos llamaban Indochina. Entonces era una casa variada, ¿no? O sea, a ver, Sabina, Portugal. Nadie habla de Sabina, Portugal. Pues me preguntaron si la foto era tal, yo le mandé una foto. Sabina, Portugal era una boliviana, que en realidad no se llamaba Portugal, creo que se llamaba Chequehuaque, no sé cómo se llamaba, pero habían enchufado Portugal. Y estaba en la Argentina y vino a trabajar a casa. En una época en que más o menos había algún mango, después no hubo más un mango, pero igual se quedó. Sabina, Portugal obviamente era peronista. En aquella época había unos precios cuidados que se llamaban agio y especulación, contra el agio y la especulación de los comerciantes. Entonces Sabina era la que le decía a Sabina, fulanito de tal carnicería está vendiendo tal cosa. Entonces Sabina yo era la quinta columna de Sabina para que Sabina denunciara, ¿viste? Que estaba. Si mi viejo se enteraba me colgaba, ¿viste? O sea, me colgaba de la primera puerta que pudiera. Pero no había un ambiente, si vos querés, lo que hoy se define gorila, ¿sí? Que además en mi época gorila no era lo que hoy se define gorila, ¿no? Serán los gorilas, deberán ser, era otra historia. Pero no era antiperonista. Sí, vos estás planteando una cosa que es importante. El Che incluso en el diario está hablando de Josami, no está hablando de cualquiera, ¿sí? Y era peronista, o por lo menos lo es ahora, en aquel momento creo que estaba recién empezando a meterse en la FARC. Hellman fue uno de los que estaba para ir para allá, y otros que no vale la pena mucho nombrar porque a lo mejor no estaría muy de acuerdo que se los nombres porque no están escritos. Entonces, pero sí, Cook, Eguren, sí, muchos de ellos se entrenaron en Cuba. Entonces, yo digo, hay un tema que es así, en un momento determinado de la historia del peronismo, eran ni yanquis ni marxistas peronistas, ¿verdad? Hay un momento posterior y que sigue, es que Perón evita la patria socialista, ¿sí? Había ya una diferencia en lo que eran los grupos revolucionarios del peronismo revolucionario, y había una diferencia, ¿no? En cuanto al concepto de hacia dónde marchaba aquello. Es decir, que obviamente había un contacto y había una
apreciación de lo que era el peronismo como un movimiento de masas. Pero también había una diferenciación, ¿no es cierto?, de cuál y cuál, ¿no? No era lo mismo Cook que, bueno, Ibáñez, que los que nos recibieron en Ezeiza, ¿no? No era lo mismo, pero eran peronistas también. Entonces no era lo mismo uno que otro. Entonces estaba claro que había una relación y que había una concepción y un concepto del movimiento de masas, que lo mismo fue en Guatemala. Él en Guatemala plantea la necesidad de defender al gobierno de Arbenz y dice, bueno, Arbenz se comportó como un militar, ¿sí? Un compañero de armas de los otros se fue. A ver, no era peronista Ernesto aquí, pero tampoco comunista, ¿eh? No participó en ningún partido político de la Argentina. Evidentemente no había ninguno que dijera, bueno, acá me meto, ¿sí? A ver, es muy difícil que yo me ponga en la situación de él para ver una visión de esta naturaleza. Yo te podría decir que me parece a mí, no que es lo que él pensaría, ¿no? Yo el otro día hice lo contrario, ¿no? Me preguntaron esto y dije, bueno, te voy a preguntar a vos qué te parece que pensaría, ¿no? Entonces puse escenario 1, el capitalismo es invencible, se reinventa a sí mismo eternamente. Escenario 2, hay dos capitalismos, un capitalismo insaciable, un capitalismo que solamente está pensando en exprimir el trabajo de los demás, un capitalismo feroz y hay un capitalismo bueno, humano, de Estado benefactor, ¿sí? Tercer escenario, el problema es el capitalismo, mientras haya capitalismo no tenemos solución, ¿cómo hacemos para vencerlo? Tercer escenario, la sociedad es absolutamente irracional, inconsciente, el mundo está colapsando y la sociedad sigue tal cual, sin problema. Entonces decía, bueno, ¿dónde se ubicaría el Che en esto? Ahí se ubicaría. Ahora, yo te comento, por ejemplo, por suerte, ¿no? Por suerte, Mujica estaba tratando secretamente con el tisis, que es una especie de alca mucho más fuerte que el alca. Se lo consiguieron descubrir y el Frente Amplio votó y dijo no. Y Tabaré Vázquez, que ya era presidente, entonces cuando dijo no, tuvo que decir no, no firmamos. Pero estaban por firmar. Ahora, en el Pacífico tenemos desde Colombia hasta Chile toda una franja que tienen un ALCA, ¿sí? Un neo-ALCA, pero es ALCA. Ahora, tenemos a Colombia metido en UNASUR y Colombia, francamente, no garantiza. Tenemos en el Mercosur algunas situaciones bastante complejitas, ¿no? Entonces, yo creo que el exitismo es lo peor que nos ha pasado a nosotros en la historia argentina, y lo digo como una experiencia propia, ¿sí? Nosotros pensábamos que a la vuelta de la esquina teníamos el socialismo, ¿no? Hablamos de la lucha popular, de la guerra popular y prolongada, y era guerra, era popular, pero prolongada no. Nosotros creíamos y queríamos que fuera la vuelta de la esquina. Entonces yo esto de la América Unida lo tomo con pinzas, porque no hay una América Unida. Y yo lo escuché al embajador de Venezuela el otro día decir una cosa que es exacta. Dijo, mientras las estructuras que se vinculan superestructuralmente y no se vinculan por abajo son frágiles, porque cambian los gobiernos y se rompe esa estructura. Tienen que ser los pueblos los que se unan entre sí. Nosotros en el año 75 generamos lo que se llamó la Junta de Coordinación Revolucionaria entre 4 organizaciones
de América Latina. Aquí el internacionalismo no existe. No sé si habrás escuchado en algún momento y en algún lugar que haya gente que quiera ir a Venezuela a defender a Maduro. No. Y yo les contaba que había un tío mío que fue a las brigadas internacionales a poner el pecho en España contra el franquismo y el nazismo. Entonces esto, que es un concepto por supuesto guevarista, ¿no? El internacionalismo, ¿no? Él, en una carta de una familiar, de una pretendida familiar que dice yo soy Guevara, entonces no importa si sos Guevara, si vos sentís que cualquier injusticia está existiendo en otra vez, sos compañera, que es mucho más que pariente. Entonces yo creo que esto hay que mirarlo con pinza. Este es mi pensamiento, yo no me puedo poner en leche, ¿eh? Yo acepto tu criterio de que él estaría en el capitalismo humano, y es correcto que vos lo pienses así, porque en definitiva todos tenemos la posibilidad de pensar un Che, ¿sí? Y cómo él pensaría. Yo lo que te digo es, yo no me pongo en él, ¿eh? Yo agarro con pinzas el tema de esta unidad latinoamericana, con pinzas, porque, viste, estamos, que vamos, que bien venimos, que México, que no sé qué, ahora resulta que hay un cómico más o menos como el cocinero que ganó por acá, un cómico que ganó de presidente por allá, es decir, no sé, viste, o sea, hay una situación, si se quiere mejor, quizás, por supuesto, que en otras épocas, pero de mucha tensión, y lo que Che hablaba del enemigo, que era el imperialismo, el enemigo está presente, actúa, y constantemente actúa, y no solamente a través de Clarín, o de La Nación, o de, no, a través de, pero una gran cantidad, incluso la cultura, a través de la cultura, yo le digo patito, la cultura patito, ¿no? El patito cuando tiras una piedra que medio chata, y nunca llega al fondo, ¿no? Entonces, estamos en la cultura patito. Incluso nos ayuda esto, ¿no? Cultura patito. Todo rápido, todo ya, pero además cortito y con sonrisita o cosa para abajo. Y andamos en eso. Es decir, nos influencian mucho por muchos lugares y nos están influenciando ahora y demás. O sea, eso de la unidad latinoamericana, yo lo agarro con pinza. Estamos en un proceso de tensión en la cual, por ejemplo, en Venezuela, la TABA está ahí. En diciembre hay elecciones parlamentarias. Y la TABA está ahí, ¿eh? Está ahí. No, ningún venezolano se la está jugando con que ganamos, ¿sí? Y las elecciones de Maduro fueron por un pelito. Entonces, no tengo más, o sea, hoy estábamos hablando de algunas cosas, como por ejemplo que en la provincia de Buenos Aires tenemos algún temita, no te hablo solamente del cocinero, que a lo mejor cocina bien. Entonces, los del otro lado están actuando. Y hay del otro lado, este es el punto. Hay de este y hay de allá, ¿no? O sea, y no hay, qué sé yo, la red no sé cuál es, pero... Bueno, tenemos aquí terminando. Muchísimas gracias por todo y gracias. Nos volvemos el mes que viene. Muchas gracias.